Sapiens. Activismo contra el machismo. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sapiens Podcast? Estamos en una nueva entrega donde vamos a tocar otro tema interesante. Estamos con nuestro amigo Leo Lira. Hola Edwin, ¿cómo estás? Esta vez vamos a estar hablando un poco de la religión, de cuánto influye y cuánto ha influido históricamente la religión en la construcción de nuestra masculinidad, de la masculinidad hegemónica y de todas estas diferencias que hay entre hombres y mujeres y cómo se han ido construyendo justamente a partir de factores que han salido de la religión. Sí, eso es cierto, ¿no? Porque las religiones en sí tienen un mensaje de amor, de fraternidad, pero hay que ver que en su formación también han ido incluyendo muchos dogmas, muchos mandatos que han ido sojuzgando a otros hombres por otros hombres, y entonces en este sentido ha sido muy difícil que se pueda hablar de equidad, de igualdad, si existe siempre jerarquizaciones odiosas en este sistema de las religiones. Exacto, y hoy justamente vamos a estar hablando de todos estos temas, vamos a estar desmenuzándolos, así que los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, también estamos en Spotify, en YouTube, y estamos haciendo transmisiones en vivo todos los viernes también del programa a través de Facebook Live, así que síganos por favor, vamos a estar esperando sus comentarios y todo lo que tengan que decirnos acerca de este tema que es un poco delicado, pero que vamos a intentar abarcarlo lo más ampliamente que podamos. Sí, y además tratando siempre de no herir ninguna sensibilidad, pero también los invitamos a que nos sigan en una entrevista súper interesante que vamos a tener con un personaje que sabe mucho de este tema, ¿no? Él nos va a acompañar desde México, Fray Julián Cruzalta, que es un especialista, como lo habíamos dicho, en estas temáticas de masculinidades y sobre todo de religión. Así que esperamos que nos sigan. En épocas remotas, cuando se empezaron a formar estas religiones poderosas ahora, las figuras femeninas también eran deidades, ¿no? Están figuras que iban a la par de una divinidad masculina, también estaba a la par una divinidad femenina. Gea, Astarte, la estrella de la mañana, ¿no? Incluso nuestra Pachamama en la actualidad, una figura femenina emblemática que pues tenía también ese respeto y esa horizontalidad entre lo masculino y lo femenino. En algún momento esto se ha roto, el equilibrio. Sí, las figuras femeninas incluso concentraban cierto poder, tenían cierto tipo de influencia incluso en las decisiones que podían tomar los seres humanos, ¿no? Y esto tiene que ver también con el cambio que ha habido en la antigüedad entre el politeísmo y el monoteísmo, ¿no? Uh-huh. Cuando el politeísmo se ha ido concentrando en un solo Dios, es cuando se han empezado a dejar de lado todas estas deidades femeninas, porque justamente se pensaba que la concentración del poder y justamente la representación de este poder tenía que ser masculina. Uh-huh. Entonces, a partir de esto es que justamente, como tú dices, todas estas religiones superpoderosas del mundo, que generalmente son monoteístas, están concentradas en una figura masculina, ¿no? Entonces, esto justamente es por esto, porque incluso las figuras femeninas podían representar y generalmente representaban cosas como la tierra, el amor y estas cosas, ¿no? Que también están atribuidas a las mujeres. Uh-huh. Pero incluso si nos ponemos a ver ahora en la religión católica, por ejemplo, encontramos ciertas, podríamos decir, teorías o en realidad historias que van alrededor de la religión que no están específicamente en la Biblia, pero que sí se han deducido, uh-huh. Como podría ser la de Lilith, ¿no? Que Lilith ha sido en realidad la primer mujer creada por Dios, que ha sido creada de la misma forma que Adán, con las mismas capacidades, con la misma capacidad de decisión y todas estas cosas, pero al ser tan rebelde, al no querer ser sumisa ante el hombre, Lilith ha sido desterrada a vivir con los demonios, a vivir en la tierra, ¿no? Y a partir de esto es que recién se ha creado esta figura de Eva, a partir de la costilla de Adán y todo esto para que también pueda haber este discurso de sumisión que hay de la mujer contra el hombre, ¿no? Entonces creo que también la religión desde su principio es como que se ha ido centrando en la figura del hombre como forma de poder, ¿no? Exacto. Cuando se impone un sistema de dominio patriarcal es cuando se reduce
la calidad, digamos, la categoría de la mujer a una persona, a una casi objeto de segundo grado, ¿no? Entonces, ahí es cuando se demoniza a la mujer, ¿no? Se le empieza a perseguir, a degradar, se la convierte en un cuasi objeto solamente destinado a servir a la jerarquía masculina de estas iglesias y también a ser la reproductora, digamos, ¿no? Entonces, todo lo que significaba ser mujer empieza a tener una categoría distante, una categoría secundaria, y entonces es ahí es que vemos que se persigue a las brujas, por ejemplo, ¿no? Las brujas que eran mujeres que se atrevían a dominar esas artes, a dominar esos saberes ancestrales que estaban destinados solamente a los hombres. Entonces estas mujeres sabias han sido perseguidas precisamente por lo que sabían y por lo que practicaban, ¿no? Después, podemos decir, en materia de sexualidad incluso, la mujer desde las doctrinas religiosas no podía experimentar el placer libre en su sexualidad, no estaba destinada solamente a ser reproductora y después si era capaz de vivir libremente su sexualidad, era demonizada, era juzgada, no había más, eras una mujer o santa o pecadora. Ese es un papel muy opresivo de las religiones, ¿no? Y que permanentemente ha ido desarrollándose, ha ido creciendo y vemos que a estas alturas de nuestra historia en la humanidad todavía persisten estas diferencias, estas jerarquías, estas discriminaciones hacia la mujer. Sí, y bueno, también son representadas de distintas formas las mujeres, como tú dices, y una de estas también es como instrumentos del demonio, ¿no? O en realidad del pecado, podríamos decirlo en un sentido amplio. Por ejemplo, si nos ponemos a repasar pasajes bíblicos, vemos que la tentación justamente ha sido ejecutada por Eva hacia Adán, ¿no? Entonces es como que estos pequeños pasajes que vemos a lo largo de muchas religiones nos van dando señales de cómo es y cómo quería la misma religión, o bueno, en realidad la sociedad de ese entonces, mostrar a la mujer, cómo quería definir sus roles, lo que ella tenía que ser, ¿no? Entonces, como tú dices, esto por un lado tiene un sesgo y hace que las mujeres no puedan ejercer muchos aspectos de la vida que los hombres sí pueden hacerlo, ¿no? Entonces creo que ese es el punto central sobre el cual las mujeres empiezan a tener esta calidad de personajes secundarios en la historia, podríamos decir, ¿no? Donde realmente los hombres son los que toman el protagonismo y las mujeres se ven relegadas a labores que supuestamente están destinadas para ellas y solo para ellas, como podría ser la maternidad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es que las religiones también nos dan cierto tipo de mandatos, no solo a las mujeres, también a los hombres, de cómo es que tenemos que hacer. ¿Verdad? Parece que se hubiera plasmado estas doctrinas religiosas en libros bien detallados, con instrucciones bien precisas sobre cómo sojuzgar a otros seres, ¿no? Ya sean otros hombres o a las mujeres. Y parece que penosamente a estas divinidades masculinas pues no le caen muy bien las mujeres. Y entonces han sido siempre relegadas a un segundo plano en condiciones de servilismo, en condiciones de segundas en el protagonismo, pero penosamente hasta ahora vemos que hay muchas mujeres que todavía son la mayoría de fieles o de creyentes en estas religiones, porque todavía está muy implantado ese colonialismo, digamos, mental en el que necesitamos de estas deidades que son masculinas y que son rectoras de nuestra vida. Por eso es que es tan importante la religión y la formación en cómo somos como hombres incluso, ¿no? Entonces es un tema que es muy largo de debatir y bueno, vamos a tratar de exprimirlo al especialista, a Fray Julián Cruz Alta, en la entrevista que vamos a tener en este y en el próximo podcast. Y bueno, así como vemos que las religiones establecen muchos mandatos para las mujeres, también hay ciertos mandatos que están establecidos para los hombres y que bueno, muchos podrán decir que estos mandatos que nos imponen a los hombres o que los hombres tenemos que cumplir son mandatos naturales, son mandatos que están ahí porque los hombres son capaces de cumplirlo y porque es la labor de los hombres, ¿no? Pero en realidad si nosotros nos ponemos a analizar esto, también son visiones impuestas sobre lo que tiene que ser un hombre. Entonces, en cuanto a esto, vemos que, por ejemplo, a los hombres se nos impone
el ser todopoderosos, ¿no? El ser todopoderosos justamente como este Dios todopoderoso, que nosotros lo podemos todo, siempre lo vamos a poder todo, porque es prácticamente nuestra obligación hacerlo, ¿no? Entonces, creo que en este punto es donde también nos tenemos que parar a reflexionar y a ver cuáles son las cosas que nos imponen y que nosotros probablemente no querramos ser, ¿no? Por ejemplo, también ser fuertes, ser el preñador. En muchas religiones también se da esta figura, ¿no? Del semental, del que puede tener 3, 4 mujeres al mismo tiempo y mantenerlas a todas. Entonces, ¿realmente es lo que queremos los hombres? Desde una concepción doctrinal de una religión, pues estás actuando a la par de de esa figura de deidad que tenemos, ¿no? Es por eso que se ha hecho, no se sabe bien si el hombre a la imagen o semejanza de Dios o Dios a la imagen del hombre, ¿no? Pero lo que sí, los mandatos son muy similares con la masculinidad tradicional, en los que habías mencionado, el ser el poderoso, el todopoderoso, el ser el dominante, el que siempre va a estar listo para tener, nunca va a decir no a una relación coital porque tiene que demostrar su hombría con poder, ¿no? Con una erección. El preñador, ¿no? En todas las religiones antiguas, por ejemplo, la figura del Dios era un Dios que venía incluso a la tierra a ser hombre y a tener hijos. Acuérdense de Grecia, ¿no? Entonces, sí, penosamente los mandatos son muy similares a los de la masculinidad tradicional, sino los mismos, ¿no? Y tenemos que, en función a eso, hemos ido creciendo, ¿no? Nos han programado las iglesias a perpetuar estos mandatos, a someternos a ellos y también someter a nuestros hijos y a nuestra prole a estos mismos mandatos, ¿no? Pero es algo que hay que ir cambiando. Y si queremos que cambien las religiones y las iglesias para que sean más edificantes para la gente que profesa estas religiones, pues tenemos que ir cambiando desde dentro la cosa. Evidentemente, y bueno, también aclarar que no queremos que tomen esto como un ataque directo, por ejemplo, a la Iglesia Católica, ¿no? O a la religión católica, porque no es así. Como decimos, si vamos repasando cada una de las religiones a lo largo de la historia, vemos muchas similitudes entre cada una de ellas. No es necesario que nos centremos simplemente en el Dios creador todopoderoso de la religión católica, que puede ser uno de ellos, pero también vemos que en muchas otras religiones se repiten estos mismos mandatos, con diferentes personajes, con diferentes situaciones, pero los mandatos siempre terminan siendo los mismos. Así que no piensen que los estamos atacando directamente, por favor. No, y si vemos, como dice Leito, vemos la mayoría de las religiones son pues con unos marcos doctrinales específicos para encumbrar siempre a lo masculino, ¿no? Y poner a lo femenino a servicio de esta masculinidad. Entonces, sí, no es un ataque directo a una religión específica, sino que hemos visto que en la mayoría de las religiones grandes del mundo, pues esta figura de lo masculino siempre es superior a la imagen de lo femenino. Y bueno, para estos 2 programas en los que nos vamos a centrar en la religión, hemos decidido hablar con un gran especialista que nos está acompañando desde México. Es el Fray Julián Cruzalta, a quien Edwin ha tenido el placer de entrevistarlo. Así que vamos, Edwin, contigo. Y bueno, estamos con una personalidad muy querida por Sapiens, por la comunidad de Sapiens. Ha estado ya en nuestro ciclo en TV y lo tenemos ahora en nuestro ciclo por podcast. Bienvenido desde México a Fray Julián Cruzalta. Julián, es un gusto tenerlo nuevamente en Sapiens para que discutamos, dialoguemos acerca de temas que son difíciles, pero siempre son valiosos el poder elaborar diálogos acerca de ellos. Pues gusto por la invitación y agradecido en participar con ustedes. Y bueno, pues Julián, queríamos saber cómo podríamos hacer un nexo entre 2 temas que son realmente grandes, ¿no? La iglesia con toda su enormidad, digamos, ¿no? Y cómo nos forma como hombres. Este nexo entre masculinidades y religión, ¿cómo analizamos este nexo precisamente? Las masculinidades y la religión. Sí, no es en sí de la religión el asunto de la masculinidad, pero en muchas religiones va unido desde hace muchos siglos. Es decir, porque hay religiones patriarcales
y kiriarcales. Kyrios en griego es Señor. Entonces lo kiriarcal no basta ser hombre para tener poder. No solo es asunto biológico, sino es una serie de categorías del Kyrios, porque también hay señoras en el kiriarcado. Atraviesa la clase social, el color de la piel, la clase económica en el kiriarcado. Entonces, hay religiones patriarcales y algunas también kiriarcales. La Iglesia Católica Romana y el cristianismo en general muy pronto se volvió una religión kiriarcal y patriarcal, donde la figura no solo de los humanos es lo masculino lo que predomina, no solo el androcentrismo, es decir, no solo el masculino sobre el femenino, sino una serie de categorías. Y estas categorías se afianzan haciendo toda una teología kiriarcal. La divinidad también es masculina y pertenece a cierta clase social, tiene color de piel blanco. Entonces, es todas estas categorías. Entonces, ya no solo se queda en lo humano, sino se le da la fuerza a lo divino. La divinidad es hombre, es blanco, es de cierta clase económica. Entonces, vean el peso que va a tener esto. Pero esto no está en los textos sagrados. Esto es el mundo de la interpretación. El Dios bíblico no es un Dios varón, no es un Dios blanco, no es un Dios económicamente fuerte. Esa es la interpretación que cierta cultura le ha dado. No se nos olvide que las religiones son constructos culturales, constructos. No, la religión es un constructo cultural. No estoy diciendo la fe religiosa, estoy hablando de las instituciones. Una cosa es lo que la gente, yo, ustedes sienten en relación a la divinidad. Y otra cosa es el constructo que reacciona a eso, la religión como tal, una institución. Entonces no estoy diciendo que el Dios bíblico, el Dios de Israel, sea un Dios kiriarcal y patriarcal. La estructura que lo ha cobijado, se ha creado, se transformó poco a poco en esto que hoy conocemos. Hoy está tan ligado que es difícil hablar de un Dios que no es varón, que no es hombre. Incluso la categoría Dios Padre muy pronto nos permea. Y cuando uno dice Dios Madre, la mayoría de feligreses católicos y mujeres se oponen a que usen la categoría Dios Madre, que tampoco es correcta, porque Dios no es padre, pero tampoco es madre, es otra cosa, no es humano. Pero tanto derecho tiene la categoría padre como la categoría madre en igualdad. Teológicamente no es ni uno ni lo otro, ni es padre ni es madre, pero interpretativamente es que a los humanos se nos olvida que cuando hablamos de Dios son interpretaciones que hacemos al humano y lo interpretamos con lenguaje, y el lenguaje humano siempre será limitado y va a depender de la cultura. Cuando yo digo padre, atrás de la palabra padre hay toda una estructura mental. Cuando digo madre hay una estructura mental. Entonces decir Dios Padre lleva un peso muy fuerte en el cristianismo occidental. Por eso cualquier creyente católico le dice a usted una mujer en el altar y te dice no, eso va contra Dios, una mujer sacerdote, porque tiene la figura de Dios Padre. Solo los hombres pueden estar en lugar de la divinidad. Si Dios es hombre, el ser humano varón es Dios también, la mujer no. Y ahí viene el asunto del altrabazón, pero es pura interpretación, no es que en la Biblia lo diga. No hay que hacer decir a la Biblia lo que la Biblia no dice, pero el mundo de la interpretación es muy complicado y es una línea muy delgada cuando hablamos. Entonces, todo el lenguaje de la divinidad en Occidente es mera interpretación de una cultura occidental patriarcal. Cuando uno se conecta espiritualmente con la divinidad, ese espíritu no es padre ni madre, no tiene cuerpo, no tiene bigotes, no tiene barba, no tiene género. Es un espíritu. Pero esto solo lo necesita como en segundo momento darse cuenta. En primer momento es automático, Dios es padre, porque es lenguaje. Pero forma es fondo, no son palabras. Atrás de una palabra Dios Padre está toda una concepción kiriarcal y patriarcal. Entonces, toda la cultura occidental es de esta mirada
Y la religión occidental y el cristianismo occidental es de esta mirada. No estoy diciendo que el judaísmo de Medio Oriente no sea de esta mirada. El judaísmo también es patriarcal, es una religión patriarcal, pero cuando uno analiza la Torá judía, el Dios bíblico es menos patriarcal. Incluso tiene nombres muy confusos. Shejinah es uno de los nombres de la divinidad. Shejinah quiere decir, en la traducción en castellano más acertada, la que habita en femenino. Cuando en el primer templo de Israel en Jerusalén se cae, el pueblo de Israel queda vacío. Su Dios habita en el templo, los abandonó, no hay templo, no tiene casa, Yahvé. Pero entonces nace una teología, que la casa de Yahvé no es las paredes del templo de Jerusalén, es el corazón. Y donde vaya su pueblo, Dios va con ellos. Son llevados al exilio y entonces aparece un título de la divinidad judía que es la Shejinah, la que habita en tu corazón. Y es uno de los nombres del Dios judío, si es femenino, la Shejinah. Otro nombre judío de la divinidad es precisamente el Espíritu, la que llamamos, en castellano decimos el Espíritu Santo, en hebreo es femenino, Ruach, no es masculino. La Ruach es la que creó los universos, la parte creadora de la divinidad judía es parir, eso no es masculino, es femenino. Entonces, otro título sagrado de la divinidad judía es la Ruach. En castellano, como somos patriarcales más duro, decimos el Espíritu Santo, pero en hebreo es la Espíritu Santa es en hebreo, la Ruach. Entonces vemos que en la Biblia no es masculino, los nombres más fuertes son femeninos, pero la cultura judía también es machista y patriarcal. Incluso actualmente en el templo de Jerusalén, en el muro, lo que quedó del templo, el muro de los lamentos, no pueden juntarse hombres y mujeres. La gran parte del muro es exclusiva para varones, aunque sea uno extranjero, pero si es varón entra. Tienen una parte pequeñita dividida donde entran las mujeres. Mil gracias. Julián, pero entonces, según lo que estamos dialogando, en determinado momento había cierta horizontalidad entre esta mirada a lo divino, ¿no? Entonces habían estos nombres femeninos. ¿En qué momento o qué sistema ha tenido que desarrollarse para que se le quite ese protagonismo, ¿no? Que ya entonces lo divino sea visto desde esa mirada, de esa masculinidad sagrada, masculinidad, y ya no lo femenino, ¿no? Pese a que todavía tenemos por estos lares algunas divinidades femeninas, como en Bolivia, nuestra Pachamama, que es muy querida y muy respetada, digamos, y es una figura femenina, lo demás, la figura de lo divino siempre tiende a ser masculina. ¿En qué momento se le ha quitado ese protagonismo en estas cuestiones de religión a la mujer? En la historia de las religiones, que es muy antigua, 2000 años de cristianismo en historia de las religiones es muy poco. Hablemos de 50,000 años antes de Cristo. Allá no había deidades masculinas, todas eran femeninas porque tiene que ver con la creación. Y en el mundo judío tiene que ver con la reproducción. Dios pare universos, eso es femenino. Entonces no tenían al inicio deidades masculinas, todas las deidades eran femeninas de todas las culturas. Y en Mesoamérica, en el pueblo andino, lo vemos muy fuerte. En México es igual. Los pueblos mesoamericanos, los mayas, los olmecas, tienen deidades masculinas, pero las fuertes son femeninas. Cuando empiezan el desarrollo cultural, estas creaciones culturales, que son las religiones, con todos sus dogmas y verdades y todo esto, viene el asunto de la agricultura, allá por el 7000, 6000 antes de Cristo. Y con la agricultura vienen las guerras, ya hay que robarse. Hay hombres de alguna localidad que no quieren desmontar, no quieren sembrar, no quieren cosechar. Entonces esperan que sus vecinos cosechen y en la noche le hacen la guerra para robarle los granos. Allá nacen las deidades masculinas que son guerreras. Las deidades femeninas son de la danza, de la recolección de la madre tierra.
y las deidades masculinas son dioses guerreros, son de la guerra. Y entonces tienen dos deidades, masculinas y femeninas, de la paz, del amor, de la tierra, del agua, del viento, y los dioses de la guerra. Es cuando el pueblo de Israel, acordémonos que era un pueblo nómada que anduvo por muchos lados. Abraham era de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos hoy sabemos que estuvo en Irak. El pueblo caldeo habitó al sur de Bagdad. El Papa Francisco el año pasado visitó Ur. Allá tuvo una visita en Irak, en Ur. Es la tierra de Abraham. Abraham salió de Irak. El padre de los árabes y los judíos vino de Irak, de Ur. Todavía no se llamaba Irak. Ese pueblo era el pueblo caldeo y hablaba una lengua que se llama la lengua caldea. Entonces, la lengua madre del árabe y del hebreo es la lengua caldea. Fonéticamente se puede estudiar eso. Es como la matriz de esas lenguas de Medio Oriente, es la lengua vieja de Abraham, del pueblo caldeo. Estamos hablando de miles de años antes de Cristo. Cuando este pueblo se asienta en lo que hoy es Israel, ya había comunidades y ya había religión también ahí, y había diosas. Y en los templos de Astarte, que era la deidad del lugar de Palestina, había serpientes. La imagen de Astarte era una serpiente. Entonces, cuando llega el nuevo pueblo de Israel con su religión del dios Yahvé masculino, se fusiona con la religión antigua y por el misterio cultural no desplaza una religión a otra, no es así. Lo vimos en América, en la colonia. La religión cristiana no desplazó a nuestros pueblos, se fusiona y crea un cristianismo muy andino o muy mesoamericano, que no es el cristianismo de España. En España se asustan cuando ven nuestros cristianismos, porque para la gente de Bolivia o de México es muy común celebrar sus dioses andinos o mesoamericanos y celebrar una virgen, o le ponen el nombre de la virgen, la imagen, una deidad antiquísima, y la gente pasa de una celebración a otra con la mano en la cintura, ni tener problema teológico el pueblo. Esa fusión, otros pueblos se asustan. Europa nos mira y dice, no, esto está raro, ese no es nuestro cristianismo. Así sucedió con el judaísmo, se fusiona. Entonces, ese Dios es guerrero, es Yahvé, Dios de los ejércitos, dicen los salmos, Yahvé, Dios de los ejércitos, pero tiene corazón de la Shejinah, tiene corazón de Astarte, de mujer. Entonces, es un Dios que lleva lo masculino y lo femenino, el Dios bíblico. Lleva todo. Por eso no es solo Dios Padre, se comporta como madre. Y cuando conoce uno todo esto, uno comprende cuando uno lee los textos bíblicos de otra manera más amplia. Cuando Jesús de Nazaret, el domingo pasado, se acaba de celebrar este domingo que fue, no sé si 9 o 10 de enero, se celebró el bautismo del Señor, de Jesús, en el río Jordán. El texto que se lee, el evangelio que se lee, dice que se abrió los cielos cuando Juan el Bautista lo bautiza, y bajó una paloma y se oyó una voz que dijo, este es mi hijo muy amado. Para estos pueblos era clarísimo lo que ahí pasó, para nosotros occidentales no. La paloma es la imagen de las deidades femeninas en el mundo antiguo. O sea, no bajó Dios Padre, bajó la diosa madre. Y luego en cultura patriarcal machista, un papá jamás, un hombre le dice a su hijo, es mi hijo muy amado en público. O sea, la que habló fue la diosa madre. La madre, la paloma, es doble, el símbolo de la paloma y lo que dice, este es mi hijo muy amado. El pueblo judío es patriarcal. Un papá jamás le diría eso a su hijo en público. Y una madre sí lo dice en público, es mi hijo muy amado. Un occidental, miras la imagen, lees lo que dice y dice Dios Padre, porque no tiene esta cultura en su cabeza de las deidades femeninas. Un pueblo andino, un pueblo mesoamericano que tiene los dos deidades, lo entiende más rápido. Es la madre, te dicen, cualquier mujer de un pueblo mexicano lo comprende mejor que cualquiera de una ciudad,
te dice, no, ahí habló la madre, ese no es un padre. Y uno de una ciudad occidental le cuesta, pero no habló Dios Padre, Dios es Padre. No entiende que la paloma es femenina y lo que dijo la voz es femenino. Este es mi hijo muy amado. Entonces, esto rompe mucho. Entonces, culturalmente nuestros pueblos no han perdido cosas antiquísimas. La divinidad es femenina o masculina o no es. Eso es es anterior al cristianismo. Y esa es la maravilla que conservan nuestros pueblos. A veces la gente muy purista lo ve como un lastre. Es que no son cristianos, estos son paganos, tienen deidades viejas. No, en lo viejo se conserva lo más profundo de la humanidad. El cristianismo ya muy occidental sí es muy patriarcal. Los cristianismos fusionados con otras culturas conservan lo femenino muy fuerte. Sí. Hoy, ¿qué está pasando en la teología? Le está dando calidad de sabiduría a lo de nuestros pueblos originarios. Se les toma en serio. No tomarlos en serio es decir ignorantes, supersticiosos. No tomarlos en serio es mirar qué hay en el fondo de antropología en estos pueblos. Hay mucha sabiduría. Sí. Don Samuel Ruiz, que ya falleció, un obispo mexicano que fue obispo 30 y tantos años en Chiapas, entre pueblos indígenas de Chiapas, México, él decía, aquí hay sabiduría indígena. Él no le llamaba teología, dice, es más profundo lo que nuestros pueblos originarios tienen y aportan. Conservaron la sabiduría antiquísima. Hoy el cristianismo está volviendo a tomar en serio esa sabiduría. Y es cuando descubrimos, no es que fueran una maravilla los pueblos andinos, tenían sus problemas culturales y machismos, pero no los occidentales. Al menos no le achacaban el asunto patriarcal a la divinidad. Sus divinidades eran duales. Eso es muy antiguo. Hoy en el cristianismo se está regresando. Hay teología cristiana andina. Ustedes tienen teólogas mujeres muy buenas en Bolivia que están retomando toda esta sabiduría antigua y están recreando el cristianismo del futuro. En México igual hay teología india en Chiapas, teología femenina indígena, que es diferente a la teología que viene de Estados Unidos, de Alemania. O sea, hay teología femenina andina, riquísima. Sí. Esto está rompiendo el patriarcado, porque mucha gente va a decir que están importando de Estados Unidos, de Europa, cosas raras de eso del feminismo, es importación. No, siempre ha estado en Bolivia como en México eso, lo que pasa que no lo tomábamos en serio, le llamábamos superstición, magia, hechicería, brujería a los de nuestros pueblos. Se perseguía. Hoy, los teólogos y las teólogas serias están aprendiendo de esas narraciones orales, que las veíamos los teólogos nuestros pueblos. No, hoy la mirada es sabiduría de nuestros pueblos. Sabiduría. Esto va a cambiar el cristianismo del futuro en América Latina. La Pachamama viene con una fuerza y no es ni hombre ni mujer, es la divinidad en su totalidad. Esto el patriarcado no lo acepta, por eso el cristianismo occidental le cuesta mucho trabajo. Y a nuestros pueblos, cuando entienden hablar de las diversidades y otra clase de masculinidades, no le cuesta trabajo, porque aún con el machismo que aparece en los pueblos originarios, en el fondo no lo tienen. Tienen más apertura que a veces nosotros en las ciudades ante estos temas nuevos. Hoy vienen las teologías queer, estas teologías cambiantes. Nuestros pueblos están más preparados para esta teología que la gente occidental de las ciudades. Le va a costar más a la gente de las ciudades, porque va a decir, esto es pagano, esto no viene en la Biblia. No, la Biblia es fruto de estas fusiones también de pueblos culturales. Cuando uno estudia los textos bíblicos, no nacen de cero, no son puros, no hay religión pura. Se fusionan con religiones más antiguas. Y si todas las religiones antiquísimas fueron de deidades femeninas, pues se rompe el patriarcado desde el fondo. Pero los procesos llevan tiempo, no es de un año a otro, son procesos culturales que llevan mucho tiempo.
Lo interesante es que, bueno, estamos avisorando, nos está mostrando, Julián, que hay todavía esperanza entonces en que estas visiones tan cargadas de machismo, misoginia, sexismo vayan cambiando. Me hace pensar en este sincretismo del que estábamos hablando entre religión venida de Occidente, más lo que teníamos aquí en nuestro Aviala, en nuestra zona andina, por ejemplo. Hay un texto de un escritor, historiador, Domán Poma, que dice, no, nosotros cargábamos la Virgen en nuestros hombros, pero debajo de nuestros ponchos iban nuestras huacas, decía, ¿no? Nuestras cosas sagradas. Ya que este es un especial de 2 capítulos sobre religión, en el próximo episodio Edwin continuará hablando con el fray Julián Cruzalta, así que no te lo pierdas. Y bueno, ya haciendo un repaso general de todo lo que hemos hablado durante este primer programa de religiones, podemos decir que las religiones son instituciones que continúan siendo muy importantes en el desarrollo de las políticas públicas, de muchos aspectos de nuestra sociedad moderna, ¿no? Muchos podrían decir que las religiones han sido ya apartadas, hechas a un lado, pero las religiones siguen siendo cruciales para tomar decisiones importantes en nuestra sociedad y por lo tanto hay que pensar, hay que reflexionar sobre ellas, sobre los mandatos que nos imponen y sobre los valores que intentan transmitir a toda la sociedad en general, ¿no? Entonces, creo que lo más importante, querido Edwin, es que podamos reflexionar, seguir reflexionando, que lo vamos a seguir haciendo en el próximo programa, sobre las religiones y cuánto influyen realmente en nuestra vida cotidiana. Así es, y espero que hayamos disfrutado, tanto como lo hice yo, el hablar un poco con una persona que la tiene un poco más clara, ¿no? Fray Julián Cruzalta, a quien agradecemos mucho la entrevista, el tiempo que nos ha dedicado y bueno, pues nos ha hecho ver algunos aspectos muy importantes en cómo las religiones han ido formando y van formando todavía la vida de mucha gente alrededor del mundo, cómo van formando nuestras masculinidades, cómo influye en nuestras relaciones con nuestro entorno, con la vida política, como lo habías dicho, ¿no? Cómo influye en las políticas de gobierno, las políticas públicas de un gobierno, de un Estado. Entonces, es algo innegable que es una institución enorme y que como quisiéramos que en verdad pues haya una apertura que brinde un abrazo fraterno, un abrazo de igualdad, un abrazo de justicia, sobre todo, para todos y para todas, ¿no? Y que pues esta iglesia sea en realidad edificante para nuestras vidas. Entonces, los esperamos en el próximo episodio de Sapiens Podcast y vamos a seguir dialogando sobre este tema. Sapiens. Activismo contra el machismo.